alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos a ofrecer esta misa en los 40 días por la vida, para que el Espíritu, ejemplo del buen samaritano, ilumine las mentes de nuestros ciudadanos, por la conversión de José Rodolfo Moracano, Edson Martínez Sánchez, María Fernanda Jiménez, salud de Luis González Álvarez, Dylan Lombera, Elliot Israel León Cruz, Rocío Arias, el bebé Joseph Opshow, Edgar Jiménez, Margarita Valencia Cepeda, necesidades de Germán Muñoz Carvajal, cumpleaños de Chahuita Ayala Hernández, Julie Ayala Hernández, salud y conversión de Ulises Ramsés Zaragoza Sánchez, por las ánimas del purgatorio, Pilar de la Concha Sánchez, Ángel Valadez Hurtado, Antonio González, Javier Maciel, Eduardo Sánchez Terrazas, Lourdes Mier Guzmán, Javier Raya López, Cruz Venegas, Luz María Arellano, José Lascano Reyes, Liz Areli Lazano Martínez, Saturnino Martínez Salcedo, Socorro Pérez Macías, Manuel Martínez Pérez, Iván Alvarado Hernández, José Félix Guerra Izquierdo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Estaba viendo esta Santa Faustina, pero no existe en el misal. Pedimos por Santa Faustina Kowalska. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven, mira la abundancia de tu mies, dígnate enviarle trabajadores para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes
no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito seas, Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito seas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a aquel que nos ofende y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Hemos dejado un poquito los libros sapienciales y volvemos en la primera lectura a San Pablo. Hoy me gustaría presentarles un tema muy interesante porque es un tema del que mucha gente piensa que hay controversia, pero es parte de la dogmática. Y así es, ¿no? Y es bueno entender qué significa. Uno de los temas de la dogmática que compartimos solamente en la Iglesia Católica, no se comparte, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, ni tampoco en las iglesias cristianas,
ni tampoco la anglicana, ¿no? Es la infalibilidad del Papa. Y hay que entender exactamente qué significa infalibilidad y qué no significa infalibilidad, porque es muy importante. Y este texto de hoy es precioso para entenderlo, ¿no? Porque dice que San Pablo, fíjense, todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, así como Pedro había recibido el de predicarlo a los judíos, ¿no? San Pedro predicaba a los judíos, ¿no? A una comunidad judeo-cristiana, mientras Pablo pues predicó un tiempo como base en las sinagogas judías, ¿no? De la parte del Asia Menor, pero también a los paganos, aquellos que no eran judíos y que no creían ¿no? en la religión monoteísta judía, ¿no? En los paganos. Entonces, pues de alguna manera le reconocen esa misión de predicar a ellos paganos, ¿no? Hasta aquí todo va bien. Fíjense, Pedro dice, San Pablo reconoce la iglesia fundada sobre Pedro, sobre esa potestad que el Señor le dio, a ti te daré las llaves, lo que desates. En donde dice, así pues, Pedro, Santiago y Juan eran considerados como esas columnas de la iglesia, ¿no? Lo reconoce, dice, yo reconozco esa autoridad que el Señor mismo le concedió, ¿no? Dice, nos dijeron que nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que no nos preocupáramos por los pobres, que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que hemos tratado de cumplir con solicitud. El Asia Menor, todo lo que era la Turquía, era una región preeminentemente próspera. Tanto es así que se hacían colectas para las iglesias que eran más pobres, ¿no? San Pablo mismo dice, he mandado esta colecta, les pido hermanos, y hacen una colecta para las necesidades de las iglesias más pobres. Eran iglesias bastante prósperas, eran ciudades prósperas. Entonces, yo creo que también ahí pues le dicen, Pablo, cuidado con el peligro de las riquezas, y dice, lo tendré yo en cuenta. Y Pablo lo tiene en cuenta también en su ministerio, ¿no? Pero más tarde dice, más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté. Ay, a ver, pues no dijiste que era la columna. Sí, es la columna. Pero dice, yo me le enfrenté. Y luego dice, porque era digno de reprensión. Vamos a ver por qué era digno de reprensión el actuar de Pedro. Dice, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados, ¿no? Estamos hablando aquí de una cuestión de, vamos a pensarlo como si fuera una cierta acepción de personas, ¿no? Mientras no bebían, bueno, pues aquí como con los paganos, porque creo que eso es lo que está bien, pero de pronto llegan, ¿qué haces comiendo con los paganos? Ya hemos dicho que el primer cristianismo fue muy complicado porque había unos que eran judeocristianos, ¿no? Que habían seguido la ley de Moisés y después se habían convertido, ¿no? Decían, nosotros somos pueblo de Israel, somos miembros de la promesa, y se habían convertido. Pero había otros que eran paganos, idolatraban a los ídolos, que incluso algunos ya ni siquiera se circuncidaron ni nada, pero también eran cristianos, se habían bautizado. Y entonces como que no se veían bien, ¿no? No se veían bien. Y entonces Pablo reprende a Pedro y le dice, estás haciendo acepción de personas. Te sientas a comer con unos y luego ya no, como que ya fuchi, ya no.
y lo reprende al mismísimo Santo Padre, si lo quieres ver así. Y nos pues sí, lo reprende y dice, era digno de reprensión. Entonces, aquí podemos ver en qué consiste o en qué puede, ¿no? Y luego sigue, dice, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú que eres judío vives como un pagano y no como judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Le muestra un poquito la incoherencia de su proceder. Por eso digo que este es un texto hermoso para explicar. Volvemos a la dogmática, ¿no? ¿Qué significa infalibilidad? Infalibilidad consiste en el acompañamiento que Dios da a su iglesia desde su elección. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino. El Señor promete una presencia real en el acompañamiento de esta comunidad a través de su sucesor. Y entonces, pues esto viene expresado de una manera muy sencilla, dice, en materias, cuando el Santo Padre habla de materias de fe y de moral, en las cuestiones que son definitive tenende, quiere decir que deben de ser consideradas como materias definitivas, ¿no? Hay algunas que están en estudio, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera son dogmas, están en estudio, ¿no? Cuestiones que están en estudio, por ejemplo, las apariciones de Medjugorje. Entonces, ¿no son verdad? No estoy diciendo si no son verdad o si son verdad. Están en estudio. ¿Qué quiere decir? Seguramente o probablemente yo considero que puedan ser verdad, pero están en estudio. Y de todas maneras, si se apareció o no se apareció, da exactamente igual. Pues no quiero quitarle su fe, pero la fe dice, creo en que ¿cuáles son los dogmas? Pues son muy claros los dogmas. Creo que la Santísima Virgen es la Theotokos, la Madre de Dios. Entonces, con que tú tengas claro eso, más que suficiente. Y es la Madre de Dios. Y es la Inmaculada Concepción, ¿no? Esos son los dogmas que tenemos que creer porque ya fueron promulgados como una materia de fe, como algo que tiene que ser creído definitivamente. Eso no va a cambiar, aunque venga el Papa Honorario 27. No va a cambiar. Es algo promulgado definitivo. Y así es. Y no va a cambiar porque es verdad. Y entonces la verdad no puede cambiar porque es verdad. Y así es. Entonces, aunque venga el Papa, el que ustedes quieran, no va a decir, bueno, ¿saben qué? Pues ahora María ya no es la Madre de Dios, es una mujer que acompañaba a Jesús. No va a pasar. Ahora, eso es lo que es la doctrina y la fe y los dogmas. Otra cosa es si se apareció la Virgen en Medjugorje o no se apareció. Y si llora la rosa mística o no llora. Pensemos que sí llore, o pensemos que no llore, o pensemos que sí se apareció la Virgen en Garabandal, o si no se apareció. La verdad, podríamos tenerlo totalmente sin cuidado. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sin cuidado. ¿Por qué? Porque mientras tú creas que la Theotokos, que María es la Madre de Dios,
los dogmas que tienen que ver con la Santísima Virgen, estás dentro de la Iglesia Católica. Si crees o no crees en Medjugorje, si crees o no crees en el Garabandal, si crees o no crees en... podrías ser católico perfectamente, pero que no crees en Garabandal. No hay ningún problema. Eres católico, apostólico, romano y puedes salvar tu alma maravillosamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La Iglesia no nos pone en el misal Santa Faustina porque pues no estamos tan actualizados, pero si tuviéramos el misal polaco aparecería solemnidad. Pero pues muy bien. Si celebramos Santa Faustina o no celebramos Santa Faustina, pues tampoco nos quita el sueño, ¿no? No nos quita el sueño. Entonces, la infalibilidad y la doctrina, como se promulga normalmente las doctrinas que tienen que ver con las materias de fe y moral de una manera definitiva, normalmente se hacen a través de los concilios. Normalmente. Entonces, pues tenemos los concilios, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio Vaticano II, el concilio Vaticano I, son concilios. Entonces, la Iglesia se pone en diálogo con el colegio apostólico. Por eso dice, Santiago, Pedro y Juan eran considerados como la columna. Entonces, cuando se toman decisiones tan importantes para la Iglesia, tardan tiempo, porque puede haber a lo mejor obispos que piensen de una manera, otros de otros, y de pronto dicen, vamos a hacer un concilio porque aquí hay algo que no está bien. Y entonces asiste especialmente el Espíritu Santo y surge la doctrina definitive tenende, o sea, que se tiene que tener como algo definitivo. Paso a otra reflexión sobre esto que es muy interesante. Por ejemplo, durante el tiempo, pues la Iglesia se enfrenta a un monarca que dice, quiero casarme otra vez. Y la Iglesia le dice, no se puede, porque estás casado. Pues sí se puede. Pues que no. Pues que sí. Pues yo hago mi iglesia. Y surge la Iglesia Anglicana. Así surge la Iglesia Anglicana, literalmente por un capricho, ¿no? Y entonces la Iglesia Anglicana continúa su camino, y entonces aquel que dirige la Iglesia es un hombre o una mujer. Y entonces, pues hay presión. Pues vamos a poner mujeres de sacerdotisas. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, estamos en el tiempo de la igualdad, de la paridad de género, pues mujeres sacerdotes. Y pues ahora ya llega el tiempo de la LGTBHIJKRHI, pues entonces, pues también. Y ahora es tiempo bueno, pues ya para qué hacemos. Pues sí. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Por ejemplo, muchísimos obispos que eran anglicanos dicen, no me convence esta iglesia, y han pasado a la Iglesia Católica. Y hay unos documentos en los cuales se ha permitido incluso el paso. O sea, si un día les toca ver un obispo por ahí que está casado con su mujer, pues a lo mejor puede ser que haya pasado de la Iglesia Anglicana a la Católica y hay un permiso especial. Tranquilos, aquí en México no hay ninguno de esos casos. Pero a lo mejor si ustedes van un día a Roma y ven uno así, pues podría pasarles, ¿no? Bueno, pues hay un permiso especial para unos casos. ¿Por qué? Porque dicen, no creo en una iglesia que vaya al vaivén de las modas y de las corrientes del momento y tal. Porque entonces, ¿dónde está la verdad fundada en Jesucristo? Y eso puede pasar, y eso pasa. Y entonces dices, pues vas al vaivén de lo que se le ocurre a una persona. Y entonces si se le ocurre a alguna persona, pues lo hace, porque es la cabeza de la iglesia, esa persona. Qué miedo, ¿no?
a mí me daría muchísimo miedo porque dices, ay caray, como esta persona se vuelve un poquito, cambia todo. En cambio aquí puede venir honorario 47 y la Santísima Virgen, la Teotocos, va a seguir siendo Teotocos. ¿Y dónde lo podemos ver eso? En la iglesia. Si ustedes leen un librito de historia de la iglesia, pues hubo papas bastante, como dice San Pablo, dignos de reprensión, mundanos, de verdad. Su vida nada que ver con lo que profesaban. Pero aún así, la Teotocos sigue siendo Teotocos. Aún así, no te puedes volver a casar si estás casado por la iglesia. Aún así, la fe es exactamente la misma, aunque hayamos tenido papas totalmente detestables. Y la doctrina permanece exactamente igual en cuanto a la fe y a la moral. Ahí es donde uno puede decir, ay caray, ¿qué diferencia? Porque incluso habiendo algunos poquitos, porque unos 6 o 7, no recuerdo, 6 o 7 bastante detestables, papas, dignos de reprensión y no dignos de imitación en absolutamente nada. Y aún así, nunca se cambió ni la fe ni la moral. Ahí permanecieron exactamente igual. Cosa distinta de lo que pasó en la iglesia, por ejemplo, anglicana, que dices, cambió porque yo lo quiero cambiar y la puedo cambiar en el momento que a mí se me da la gana, según lo que yo crea o lo que yo piense o la moda del momento. Fíjense qué interesante esto, y estos 6 o 7 nos han ayudado a entender la infalibilidad del Papa y también el acompañamiento especial de Dios en su iglesia, que a pesar de estos cuantos, nunca cambió ni la fe ni la moral. Aunque tuvieran sus mujeres, aunque tuvieran lo que ustedes quieran, nunca dijeron, bueno, vamos a cambiarlo ahora para que ya los siguientes pues ahora puedan hacerlo. No, más bien quedó como la realidad de la limitación humana en algunas personas que estaban elegidas para ese cargo. Y punto. Bueno, ¿a poco no parece súper interesante? A mí me parece una cosa muy interesante y digna de ser tenida en consideración, porque no cambió en ningún momento ni la moral ni la doctrina. Entonces, hacemos una conclusión. Tenemos que tener un espíritu crítico. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Eso, ¿no? Ahora puedes tener tranquilidad de que lo que la iglesia te presenta como una norma de fe para que tú la tengas contenida, definitivamente puedes estar tranquilo y creerlo con tranquilidad, porque hay un especial acompañamiento del Señor. Ahora, si a ti te gusta que el Papa Francisco esté con zapatos rojos, blancos, negros, llégale. A mí no me gusta que use los zapatos rojos. Bueno, pues está bien. Ay, ¿por qué no usa los rojos? O sea que si alguno dices que a mí me gustaba más con los rojos, bueno, a mí me gusta más con los negros. Es que a mí me gustaría más que viviera en Castel Gandolfo. No, pues está bien que viva en Santa Marta, en un departamento. Es que a mí no me gusta que viva en un bueno, pues no se preocupen. Mantengan en su libertad espiritual de si les gusta o no les gusta eso, tranquilos. Yo creo que si ustedes dicen al Santo Padre, a mí me gustaría que estuviera en zapatos rojos, pues le daría exactamente igual lo que tú te guste. Dice, pues está bien, te diría, sí, está bien, y no lo critico. Benedicto usa los rojos. Bueno, pues mira, uno tiene rojos y uno negros. Y tu fe permanece exactamente igual. Entonces, por eso es importante tener un espíritu que seamos capaces de discernir. Ahora, si yo me pongo a cuestionar,
cosas que tienen que ver con la fe, con la moral, definitivamente, en cosas que ya se han visto definitivo, estoy fuera de la iglesia. Eso sí. Ahora puede ser que haya algunas cosas o algunos comportamientos o algunas cosas de la propia persona que te puedan gustar o no, que pueda estar bien o no. Dice aquí, Pablo reprendió a Pedro. Y yo creo que Pedro dijo, tiene razón, estoy haciendo acepción de personas, tiene razón. Porque, o sea, y si no lo dijo públicamente, interiormente como que dijo, pues sí, es verdad. Entonces, mantengan su fe con paz, con tranquilidad, mientras ustedes sigan la iglesia y el catecismo y todo, tranquilos, eso va a permanecer siempre. ¿Va a cambiar? No creo. No creo, porque el Señor acompaña a su iglesia en lo que es la verdad, y eso no cambia. Si un día un papa dice, ahora quiero ponerme zapatos verdes, pues probablemente alguno dirá, me gustan los verdes. Pues, ¿cambia eso tu fe? Para nada. Pues le gustan los verdes, ¿no? Ahora les aseguro que estaríamos fuera de la doctrina de la iglesia si en lugar de consagrar el pan y el vino, nos pusiéramos a jugar Xbox en la misa. Pues no, porque eso es esencial en la iglesia y eso no va a cambiar nunca, nunca. Puede cambiar que ahora celebras para acá, que antes celebrabas para acá. Bueno, pues, o para allá. ¿Cambia eso la fe? El cuerpo de Cristo va a cambiar porque yo celebre para allá, para allá, para allá, para allá, o hacia Jerusalén. No. Mientras se pronuncien las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Ahora, la iglesia, para que no haga cada quien lo que se le dé la gana, dice, no hagas cosas raras, celebra para acá y ya. O si quieres celebrar para allá, pide el permiso y celebras para allá. Y hay permisos. Entonces, ahorita en la diócesis de Monterrey, ¿no? Aquí en Querétaro hay un grupo muy nervioso con todos esos temas, ¿no? Que si celebramos para allá, para acá, si estamos en la iglesia verdadera o no. No, pues miren, si tanto te pesa, ve a la diócesis de Monterrey, ahí ya la acaban de aprobar la misa hacia allá, con las guitarritas. Bueno, dicen guitarritas, ¿no? Pero son unas casullas muy bonitas que son, antes del concilio, que no son así como estas largas, sino pegaditas. Y está aprobado en la diócesis de Monterrey, en unos lugares muy concretos, en unos horarios muy concretos, con unos sacerdotes muy concretos que van a acompañar a esa comunidad. ¿Está mal? No. No está mal. Entonces, pues se pide el permiso y se hace. Y no pasa nada. Y mientras los demás celebramos para acá. Y es igual. Lo importante es mantener la sana doctrina. Perdón si les cansé, pero la dogmática es así, y es importante conocerla, y es importante y nos da mucha paz, porque sabemos lo que sí, lo que no, en qué cosas tenemos que tener un juicio crítico, y en qué cosas da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo, puede ser a tu gusto personal o al gusto personal del otro, y que no cambia absolutamente nada tu fe. Como un ejemplo tonto que puse, perdónenme, de si usa zapatos negros el Papa o usa zapatos rojos. Totalmente irrelevante. Entonces no hay que desgarrarse las vestiduras, es que usa negros. No, pues preocúpate si un día no consagra el pan y el vino, pero no va a pasar. Entonces,
Vamos a pedir esta gracia, hoy la pedimos por intercesión de Santa Faustina Kowalska. Que así sea. Cantamos. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor, que lleguen a tu presencia soberana los dones de tu iglesia suplicante, del mismo modo que fue tan grata a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú suscitaste a Moisés para librar al pueblo y guiarlo a la tierra de prometida. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped peregrino en medio de nosotros. Has derramado el Espíritu Santo para hacer de las naciones un solo pueblo. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo, me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo Dios, solo Dios, en tu presencia, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Solo Dios, solo Dios, en tu presencia, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más para ti. Basta Dios y solo Dios. Oremos. Señor, que la participación en tu mesa nos santifique,
Concede que todos los pueblos reciban con gratitud, por medio del sacramento de tu Iglesia, la salvación que tu Hijo consumó en la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Que Dios. tengan muy buen día todos. Igualmente, Padre, gracias. Eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu